Diputado, buenas noches. ¿Cómo van? ¿Cómo les va? Bien. Gracias por venir, Bueno. Ustedes son diputados. Sí. Esto no quedan dudas. De economía saben bastante, gracias a Dios. Somos diputados. Cada uno de su punto de vista. Terminó Pratgay hablando de los efectos en la economía interna, en la real, en la que uno le toca todos los días. Un poco, también nosotros eso con Eduardo habíamos planteado para esto, ¿no? Para arrancar esta mesa, ese tema es la cuestión, el conflicto con los fondos buitre. Esta idea de que Argentina demanda a Estados Unidos en La Haya porque Estados Unidos, el Estado norteamericano violó las inmunidades soberanas. Bueno, todo este bollo, Sturzenegger, ¿cómo va a pegar? ¿Cómo está pegando y cómo va a pegar en lo que la gente va a sentir cada día? Bueno, es exactamente la misma pregunta que nos hizo Mauricio Macri cuando estaba pensando qué posición tenía que tomar sobre este tema. O sea, ¿cómo le afecta esto a la gente? ¿Cómo va a afectar esto en empleo, en inflación, en desocupación en los próximos 6 meses y el próximo año? Y la verdad que no puede afectar nunca de una manera positiva por su impacto en la inflación, por su impacto en la tasa de inflación. El gobierno tiene un desequilibrio fiscal en este momento muy importante. Si tenía alguna esperanza de financiar parte de ese equilibrio con algún endeudamiento externo para no tener que usar tanto la emisión monetaria y no generar tanta inflación, esa posibilidad en este momento ha quedado relegada. Con lo cual, claramente para la gente esto no es algo bueno, y creo que por eso el gobierno estaba en otro camino, ¿no? Por eso justificó lo del Club de París, justificó lo de Repsol, lo justificó en función de las inversiones que tienen que venir, por ejemplo, de energía. Ahora, Mauricio nos dice, bueno, está bien, obviamente esto no es el camino, va a afectar a la gente, pero ¿qué pasa con la cláusula Rufo? Que es lo que el gobierno dice que es el gran costo de hacer un arreglo. Sí. Nosotros decimos, la cláusula Rufo se puede arreglar. Pero hay que gestionar. La cláusula Rufo lo que dice que si Argentina le paga un porcentaje a los... Se arregla con los distintos. Un derecho equivalente, hay que pagarle a todos los anteriores. Un derecho equivalente al 92%. Ahora, vos sabés que la cláusula Rufo es una cláusula que si vos lográs el 66% de los bonistas que te acepten sacarla del contrato, se saca, y se saca para todos. Entonces, y nos preguntó eso, pero ¿por qué no el gobierno no lo intentó? Bueno, esto es lo que hablábamos recién de los 2 años y pico de Pero en el último fallo, mes, ¿no? en el último mes, porque ya cuando te viene el default, la persona que está o tiene ese bono y ve que eso está llevando una negociación que no va a pagar, está mucho más propensa a aceptar esa cláusula que se caiga. Entonces, la verdad que el gobierno también ha tenido en sus últimos meses, más allá de los 2 años, pero en últimos meses, una mala praxis casi o una falta de voluntad de arreglar el problema que realmente es preocupante, porque entonces ahí uno eso lo extrapola a enero y dice, esta falta de voluntad seguirá estando en enero. ¿Cómo se ve desde el punto de vista de ustedes, Lozano, esto y la afectación a la gente de a pie? Yo creo que cuando uno tiene que analizar esto, no puede hacer afirmaciones genéricas. En realidad esto afecta de determinado modo porque se había tomado una determinada opción. La opción que toma el gobierno, sobre todo luego de las elecciones del 2013, en un contexto de debilitamiento electoral, es tomar una agenda de política económica que en alguna medida consensúa con buena parte de las opciones opositoras dominantes. En este sentido, el camino de la devaluación, el camino del ajuste de salarios y jubilaciones, el camino del retorno al mercado de capitales vía reconocimiento del CIADI, Club de París y demás, tenía por objetivo la vuelta al mercado financiero de capitales para, sobre la base de acceder a una masa de fondos relativa, 3.000 millones de dólares, poder transitar con control cambiario un escenario que todos sabíamos que iba a ser de recesión, de estancamiento y de inflación, pero con control cambiario. El gobierno se encontró en esa estrategia con un castañazo en el medio, que es que no pasó lo que creía que iba a ocurrir con la Corte de los Estados Unidos, que le iba a dar una manito para poder extender el problema hasta enero de 2015 y poder remar la situación. Y en este marco se ha quedado sin estrategia de política económica. Para la estrategia que adoptó, acceder al mercado de capitales es estratégico, esencial. Si no, lo que va a haber es mayor caída de la actividad económica, mayor desocupación, mayor problema inflacionario, porque va a haber descontrol cambiario en ese escenario. ¿Descontrol cambiario es dólar más caro, devaluación? Sí, de hecho sí. Ahora, hoy hay un proceso de negociación en curso. Por eso todavía no tenemos efectos de default
que en todo caso vos conversabas recién. Digo, la situación en materia del mercado, tanto dólar paralelo como en términos de bonos, todavía... Es de expectativa. Es de expectativa de negociación, porque están en curso negociaciones de los bancos, porque hay que ver hasta dónde se tensa el acuerdo y demás. Pero lo que quiero decir es que el efecto tiene que ver con la política tomada como decisión por parte del gobierno. Digo, ¿y esto por qué lo digo? Porque siempre se presenta el debate de manera medio maniquea, en donde el tema es, el default es el cúmulo de los problemas y el acceso al mercado de capitales es el paraíso. Y la verdad que, en realidad, ambas cuestiones pueden ser una opción de una estrategia de política económica para alguien que tiene deuda. Ahora, cada estrategia de política económica requiere determinado tipo de criterios. En los criterios que toma el gobierno, el acceso al mercado de capitales es esencial. Haber perdido esto lo ha dejado sin brújula y esta es la situación en la que estamos. Y en realidad, efectivamente lo que hay es un agravamiento de un cuadro que viene de hace tiempo, porque la verdad, el proceso de estancamiento de la economía argentina tiene un dato que es 2012, no es de ahora. Ahora lo que se está es agravando con un cuadro en el tema del empleo. Yo creo que las medidas de hoy son el reconocimiento expreso por parte del gobierno de que en los últimos 3 trimestres hubo destrucción neta de puestos de trabajo en el orden de los 350.000 puestos, que es el total de gente que entra en un año a la economía argentina a laburar. Lozano, ¿se puede, porque usted menciona dentro de este esquema, estará el movimiento posible? Si se puede hacer sintéticamente, ¿cuál podría haber sido otro esquema? Y habría que haber discutido si las divisas están afuera o están adentro. Digo, yo creo que en la Argentina hay divisas, no están solamente afuera, lo que pasa es que están en manos de los agentes económicos más importantes y no de la autoridad pública, y por lo tanto habría que haber dado una discusión diferente. Pero independientemente de eso, yo digo, hoy, en el marco del conflicto que está planteado, porque digo, acá lo que planteaba Federico respecto al tema de la cláusula Rufo, lo que hay que preguntarse acá es, ¿por qué razón, si en realidad yo le pago a los acreedores que están haciendo el litigio con Griesa 4 veces el valor del capital, ¿por qué razón el resto de los acreedores me va a aceptar semejante cosa? Digo, la verdad que el tema del fallo es un tema muy complicado. Que la verdad que la Argentina, más allá en lugar de declamar tantas cosas, debería apelar a los recursos que le brinda el contrato que tiene firmado. Argentina debería convocar una asamblea de bonistas, no decirle a los bonistas que se arreglen, debería convocar a la asamblea de bonistas y debería plantear que el Banco de Nueva York esté incumpliendo su contrato y debería proponerle a reemplazarlo. Y debería reemplazarlo por el Banco Central o por el Banco Nación. Y debería decirles que pueden cobrar si cambian la legislación de sus bonos. Debería recuperar un manejo soberano de la deuda pública en lugar de esgrimir el tema de que vienen los misiles, vamos a La Haya. Debería hacer cosas que están puestas en el contrato de fideicomiso y en el prospecto del canje. Los artículos 5, 7 y 9 habilitan a la Argentina a modificar el tema del banco que actúa como agente de pago y a modificar la legislación en materia de los bonos y el domicilio de pago. Entonces Argentina podría no estar de brazos cruzados y aprovechar el contexto internacional que cuestiona desde el Fondo Monetario Internacional hasta el último país del planeta diciendo que el fallo es una locura para hacer otra cosa. El canje local, que es, o sea, cambiar la jurisdicción, es una posibilidad claramente, pero seguramente no va a ser completo. Entonces vamos a tener ahora una segunda generación de holdouts para juicios que vengan en el futuro que habrá que resolver a partir del 2016, con lo cual no termina siendo una solución integral. Y yo creo que se ha hablado, así como el gobierno habló mucho de los riesgos de la cláusula Rufo, se habló poco de los riesgos del camino que ha elegido el gobierno, que vos lo mencionaste, Julio, un minuto al pasar en tu introducción, que es la posibilidad que en este momento está abierta y sobre la cual el gobierno argentino no tiene control, porque cuando uno defaultea pierde soberanía, no es que gana soberanía, ¿no? Pierde el control de la situación. Hoy los bonistas, con solo el 25% de los bonistas, en un trámite que no es judicial, es simplemente administrativo, vos le pedís a tu agente pagador que se produzca una cosa que se llama la aceleración de los bonos, que para que la gente lo entienda es que eso que vos vas a pagar, que hoy tenés un contrato que te dice que se lo vas a pagar en 30 años, lo tenés que pagar todo taca. No, eso se entiende, taca, ahora póngase con todo el dinero. Entonces, si eso ocurre, como eso no se va a poder pagar, fuerza una nueva reestructuración, probablemente con una legislación local. Pero la pregunta es la siguiente, ¿conseguirá hoy Argentina las mismas condiciones
que se consiguieron en el año 2005, cuando era otro contexto el de Argentina, o esa deuda que la tenemos... No, a veces el gobierno habla de cuidar el canje. La verdad que el canje nunca estuvo más en riesgo que en este momento, ¿no? Entonces me parece que no hemos hablado acabadamente de los riesgos. Ahora yo te voy a dar una interpretación adicional de por qué el precio de los bonos no cae. A ver. Una nueva generación de buitres que ha aparecido, que es la gente que está comprando los bonos justamente para acelerarlos. Los bonos de los bonistas. Los bonos de los bonistas del 93, en particular, se habla, no me quiero poner muy técnico, pero hay un bono puntualmente que es el bono par, que es el más largo, que vale 50 centavos. Entonces la gente dice, compro este bono porque si esto se acelera, el gobierno de repente me debe uno y yo tengo que empezar a negociar cómo me va a pagar ese uno que me debe ahora. Esos son nuevos buitres, o sea, estamos dándole de comer, estamos alimentando una nueva especie de buitres que se está en este momento, digamos, aprovechando de esta situación. ¿Todo esto pasa sin querer, por impericia, por ignorancia, Mirá, o porque hay alguna especie de plan maestro que nosotros no alcanzamos a ver? A ver, creo que voy a coincidir un poco con Claudio. Yo creo que hubo un momento que al gobierno algo le hizo clic, que le hizo cambiar de rumbo. ¿Qué fue lo que le hizo clic? Fue YPF. O sea, en el momento YPF le dijo al gobierno, acá se necesitan 200.000 millones de dólares. Si querés revertir el régimen, el déficit energético. Correcto. Esto es lo que hay que invertir. Esta plata no está en Argentina. Entonces, la única manera que esto va a ocurrir es si normalizamos la situación financiera de Argentina con el mundo. Creo que eso fue el clic. Por eso lo primero que vino fue Repsol, de alguna manera. Entonces, eso es lo que hizo clic. Ahora, en este contexto, como decía Claudio, quedó trunco a mitad de camino. Yo creo que ellos lo que sí se han dado cuenta es que en una discusión económica donde pierden 10-0 con la inflación, pierden 10-0 con el empleo, en esta discusión ellos van 5-5. Porque ¿qué estamos discutiendo este programa? Este programa ya se ocupó prácticamente todo sobre si está bien lo que hace Argentina, si no está bien, quién defiende más, quién defiende... Y no estamos hablando de los problemas que realmente, si hablas con la gente, te va a preguntar, porque para la gente, los buitres, la deuda, la comprensión es una cosa. La gente dice, tengo más inflación, voy a tener empleo o no. Y esas son las cosas de las que tenemos. Y la verdad que está siendo exitoso el gobierno en distraernos de eso, en no poner el foco en eso, en no darle la responsabilidad que tiene en esa situación. Entonces me parece que, bueno, están en esa puja, en un contexto que, como todavía todo el mundo dice, esto es tan irracional, es tan costoso para el propio gobierno, ni hablar para los propios argentinos, que esto se va a resolver. Pero bueno, a medida que pase el tiempo, ojalá... Perdón, voy a decir una cosa, no sé, Claudio, un minuto. No va a quedar ninguno. Creo que ayer hubo una señal bastante positiva, que nosotros tuvimos sesión en el Congreso y el oficialismo no hizo la laca del tema. Porque en un momento yo temí que iban a tratar ayer de hacer como una gran manifestación, puesta en escena, creo que aprendieron del 2001, con lo cual yo te diría, esta semana hay algo como señal positiva, fue que ayer en el Congreso el oficialismo sobre este tema se quedó callado. Un minuto. No, simplemente que creo que hay que mirar con cuidado para revisar los conceptos que usamos para pensar nuestra salida. La Argentina no le faltan dólares, le han sobrado dólares. Argentina acumuló un saldo comercial favorable durante los últimos 10 años, 2003-2013, de 155.000 millones de dólares. Esta fue la condición de oportunidad inmejorable que la Argentina tuvo. De esos 155.000 millones de dólares pagamos 64.000 millones de dólares de deuda pública para seguir teniendo la misma proporción de deuda pública que tenemos hoy respecto a la que teníamos al final de la convertibilidad y encima para terminar enjuiciados por el mundo. Por lo tanto, la revisión de cómo se maneja la deuda es una clave. Segundo punto, se fugaron 90.000 millones de dólares. En la Argentina se necesitan 200.000, nosotros fugamos 90.000. La Argentina tiene capacidad económica y debe ubicar el territorio del capital extranjero como complemento de retener el excedente económico. Y además, además de esto, se salieron 30.000 millones de dólares en concepto de utilidades, dividendos y servicios de las empresas transnacionales. O sea, nosotros si no revisamos estas cosas, nunca vamos a entender por qué los 155.000 millones de dólares dieron como resultado que a pesar
pesar de que crecimos, terminamos igual que antes, con un perfil social que sigue poniendo 30% de la población en situación de pobreza. Hay que revisar la deuda, hay que replantear la relación con los principales capitales y hay que hacer un pacto fuerte por la inversión, pero sobre la base que la plata está acá, no está afuera. No, hay que darle, 10 segundos. no, hay que darle credibilidad a la gente. Si seguimos actuando como actuamos, la plata lamentablemente se va a seguir yendo. ¿Se cerró la difusión? No, quedó un montón. Casi que recién está empezando. Se nos acabó el tiempo a nosotros. Gracias a los dos. Gracias a ustedes. Nosotros venimos en cuánto, en 28 segundos, 2 tercios. Sí, y nos están esperando. Nos están esperando. Vamos a hablar con Ángela Pradelli del caso de los nietos recuperados, de su libro sobre el tema. Vamos a contar un poquitito de la gente que junta plata para los buitres, de una jueza superstar, hay de todo. Ya venimos. Viajar es mucho más que conocer.